Mamá, recoge tus porquerías y lárgate de mi casa. ¡Hoy mismo! Eso me dijo mi hijo Rodrigo a las 10:47 de la mañana del 10 de mayo, delante de 11 personas. Lo que él no sabía en ese momento era que en 21 días esas palabras le iban a costar mucho más de lo que cualquiera en esa sala podría imaginar. Mantuve la espalda recta y la voz adentro. No le di lo que esperaba ver en mi cara. Me llamo Patricia Morales, tengo 61 años y desde siempre aprendí que los momentos más importantes no se gritan, se guardan, se anotan, se recuerdan con exactitud. Y durante los 8 meses que viví en la casa de mi hijo, había estado haciendo exactamente eso, documentando en silencio cada detalle, cada fecha, cada palabra dicha y no dicha. Solo que esta vez, los registros eran sobre él, y sobre todo lo que yo había visto dentro de esas paredes. Tomé mi bolsa con calma. Besé a mis nietos, Emilio, de 7 años, y Sofía, de 4, en la frente, sin apresurarme, sin dejar que nadie viera lo que cargaba por dentro. Y antes de caminar hacia la puerta, coloqué un sobre manila sellado sobre la mesa del comedor. Sin decir una sola palabra, Rodrigo lo miró, pero no lo tocó. En 21 días entendería por qué ese sobre era lo más importante que yo había dejado sobre esa mesa. Y cuando finalmente lo abrió, ya era demasiado tarde para cambiar lo que venía. Pero antes de contarte todo lo que pasó esa mañana y todo lo que vino después de que salí por esa puerta, quiero pedirte algo. Si todavía no estás suscrito a este canal, hazlo ahora mismo. Dale me gusta a este video. Cada corazón me ayuda a seguir compartiendo estas historias. Y cuéntame en los comentarios desde qué país o ciudad me estás escuchando hoy. De verdad quiero saberlo. Me emociona saber hasta qué rincón del mundo pueden llegar estas palabras. Ahora sí. Déjame contarte cómo llegué hasta ese momento. La cocina olía a café de olla y a pan dulce recién calentado. La luz suave de esa mañana de mayo entraba por las ventanas, las mismas que yo había limpiado con vinagre y papel periódico cada domingo durante 8 meses seguidos. Sobre la estufa, el guisado que había preparado desde las 7 de la mañana todavía chisporroteaba en silencio. El mantel bordado que traje desde mi casa en Guadalajara, el que mi madre me regaló el día que me casé con Ernesto, cubría la mesa con esa dignidad callada de las cosas que llevan décadas en las manos de la misma familia. Todo se veía tranquilo, casi como una postal de familia feliz. Pero mis manos, escondidas dentro de mi bolsa, apretaban el asa de cuero con tanta fuerza que los nudillos me ardían. Tenía en la boca un sabor amargo, casi metálico, de algo que había estado tragando en silencio desde hacía meses. Y en el pecho, no miedo, algo más profundo que el miedo. La certeza fría de que ese momento lo había visto venir desde el primer mes que llegué a esa casa. Me llamo Patricia Morales. Tengo 61 años. Nací en Guadalajara, Jalisco, la segunda de 4 hermanos, en una familia que nunca tuvo mucho dinero, pero sí mucha dignidad. Mi madre era maestra de primaria. Mi padre vendía materiales de construcción en un negocio pequeño que olía a cemento y a madera húmeda. Los dos me enseñaron lo mismo desde que tuve uso de razón, que el trabajo honrado vale más que cualquier lujo, que la palabra dada no se rompe y que la familia es lo primero, siempre, aunque te duela. Me casé a los 27 años con Ernesto Villanueva, un hombre bueno, tranquilo, del tipo que no levanta la voz pero siempre está donde tiene que estar cuando lo necesitas. Tuvimos 2 hijos, Rodrigo, el mayor, y Marcela, 3 años después. Durante 29 años construimos juntos una vida pequeña pero nuestra. No nos sobraba, pero tampoco faltaba lo que de verdad importa. Cuando llegaba Navidad, la mesa olía a ponche y a bacalao. Cuando llegaba el Día de las Madres, mis hijos me traían flores del jardín del vecino porque no tenían para comprarlas de la floristería, y eso valía más que cualquier ramo de 100 pesos. Cuando Ernesto falleció hace 6 años, un infarto masivo un lunes por la mañana, mientras desayunaba su café con leche, sin avisos, sin despedidas, me quedé sola en la casa donde habíamos criado a nuestros hijos.
Una casa con jardín, 2 recámaras y un silencio que tardé mucho tiempo en aprender a habitar sin que me aplastara. Pero aprendí. Me jubilé al año siguiente con 35 años de servicio como maestra y luego como directora de escuela primaria. Me dediqué a mis plantas, a la parroquia de mi colonia, al grupo de costura que se reunía los miércoles en casa de mi amiga Consuelo. Construí una rutina. Aprendí a ser suficiente para mí misma. Y eso, que parece tan sencillo cuando lo dices rápido, me costó más trabajo que todo lo anterior junto. Rodrigo, mi hijo mayor, siempre me generó una preocupación distinta a la que me daba Marcela. No porque fuera mal hombre. Era trabajador, responsable, y de niño me abrazaba con una fuerza que me dejaba sin respiración, como si quisiera meterse de regreso en mi pecho. Pero desde que se casó con Valeria, hace ya 9 años, algo fue cambiando. Muy despacio. Tan despacio que yo misma tardé en darme cuenta, y cuando me di cuenta, ya hacía tiempo que el daño estaba hecho. Valeria tiene 34 años, 10 menos que Rodrigo. Siempre perfectamente arreglada, el cabello lacio como cortina negra, las uñas con manicura francesa, la ropa de marca aunque el dinero estuviera ajustado, según ella siempre repetía. No es mala persona, me decía yo los primeros años. Solo somos diferentes. Solo necesita más tiempo para conocerme de verdad. 9 años después, yo todavía esperaba ese tiempo. Pero lo que me trajo hasta esta historia, lo que me llevó a empacar 2 maletas y dejar mi casa en Guadalajara para mudarme a la Ciudad de México un martes de septiembre, fue una sola llamada telefónica. La recibí a las 8:23 de la noche de un jueves. Era Rodrigo. Su voz sonaba apagada, como cuando de niño llegaba a confesarme que había reprobado un examen y no sabía cómo decírmelo. «Mamá, necesito pedirte algo. Valeria tuvo complicaciones después del parto. Sofía está bien, gracias a Dios, pero el doctor dice que Valeria necesita reposo absoluto, por lo menos 3 meses. No puedo solo con los 2 niños y el trabajo al mismo tiempo. ¿Podrías venir a ayudarnos una temporada?» No lo dejé terminar. «Ya voy, mijo», le dije. Al día siguiente, mis maletas ya estaban en la cajuela del carro. ¿Sabes qué fue lo primero que pensé cuando colgué esa llamada? No pensé en el sacrificio. No calculé lo que me costaría dejar mi casa, mis amigas del grupo de costura, mis plantas del jardín, mi rutina de 20 años. Pensé en Emilio, que entonces tenía 6 años y me llamaba Buela Patti, con esa vocecita que me derretía el corazón. Pensé en Sofía, a quien todavía no conocía. Y pensé en Rodrigo, en ese niño que alguna vez me abrazó con toda su fuerza y que yo sentía que se me había ido alejando sin que yo terminara de entender por qué. Quizás esto era la oportunidad de recuperar algo de lo que se había perdido. Qué equivocada estaba. Pero antes de contarte lo que encontré cuando llegué a esa casa, necesitas saber algo que yo misma no descubrí, sino hasta semanas después de instalarme allí. Una noche por puro accidente, cuando vi en una pantalla algo que no iba destinado a mis ojos. Una conversación que cambió para siempre la manera en que yo entendía todo lo que había pasado desde el primer día. Y lo que leí ese martes a las 11:47 de la noche me quitó el sueño durante días enteros. Pero eso te lo cuento en un momento. Antes necesitas entender exactamente cómo eran esos primeros días en esa casa y por qué lo que parecía una bendición se fue convirtiendo, muy despacio, en algo muy distinto. Llegué a la casa de Rodrigo un martes a las 4:17 de la tarde, con 2 maletas y una bolsa de tela donde traía mis cosas de cocina. Mi comal de barro, mis especias, el delantal de flores que usaba desde hacía 20 años, y la imagen pequeña de la Virgen de Zapopan que mi madre me dio la mañana que me casé. Esa bolsa pesaba poco, pero lo que cargaba dentro de ella valía más que cualquier cosa que pudiera ponerse en una báscula. La casa era amplia, más de lo que me esperaba. 3 recámaras, jardín trasero, cochera para 2 autos. No era ostentosa, pero tampoco era modesta. Las paredes estaban pintadas de un blanco limpio, los muebles eran nuevos y había flores artificiales sobre la consola de la entrada que se veían caras pero que no olían a nada. Rodrigo ganaba bien como gerente de una empresa de logística. Valeria no trabajaba desde que nació Emilio. Rodrigo me recibió en la puerta.
Me abrazó. Sentí en ese abrazo algo que no había sentido en mucho tiempo: necesidad. Mi hijo me necesitaba, y eso, aunque me avergüence admitirlo, me llegó al centro del pecho con una calidez que hacía años no sentía. Me aferré a ese abrazo un segundo más de lo normal, como si quisiera guardar algo de él antes de que se terminara. Valeria estaba sentada en el sofá del recibidor, con Sofía en los brazos. El médico le había recomendado reposo por complicaciones posparto. Me saludó con un movimiento leve de cabeza y una sonrisa que duraba lo que dura una fotografía. Una sonrisa que aparecía y desaparecía sin dejar rastro. «Gracias por venir, Patricia», dijo. Solo eso. Sin levantarse, sin llamarme mamá, como había pedido Rodrigo que hiciera desde el principio. Déjame ser específica en esto, porque importa más de lo que parece. En 9 años de ser su suegra, Valeria nunca me llamó mamá. Nunca. Siempre Patricia. Con una amabilidad calculada, del tipo que no te da ninguna razón concreta para quejarte, pero que con el tiempo vas sintiendo como un cristal frío entre dos personas que deberían tenerse confianza. Una cortesía tan exacta y tan constante que empezaba a parecerse más a una política que a un trato. Yo lo había aceptado. Me había dicho a mí misma que era una diferencia de carácter, que no todos los afectos se expresan igual, que lo que importaba era que Rodrigo era feliz. Pero ahora yo estaba en su casa. Y algo, desde esa primera tarde, no se sentía bien. ¿Sabes qué es lo que más me perturbó de esa primera noche? No fue la incomodidad de dormir en un cuarto ajeno. No fue el silencio entre Valeria y yo durante la cena. Fue lo que Emilio me dijo cuando lo fui a arropar a las 9 de la noche, con ese tono de voz que tienen los niños cuando dicen verdades que los adultos llevan tiempo callando. Me senté en la orilla de su cama, le acomodé la cobija hasta la barbilla, y él me miró con esos ojos grandes que heredó de Rodrigo. «Vuela, Patty, mamá dijo que ibas a quedarte para siempre». Me detuve. «¿Eso te dijo, mi amor?» «Sí, dijo que ya no iba a tener que hacer nada porque ya llegabas tú». 7 años tenía mi nieto, y en una sola frase me resumió lo que tardé semanas en comprender del todo. Me quedé sentada en esa orilla de cama un momento más, mirándolo, mientras él cerraba los ojos sin entender el peso de lo que acababa de decirme. Pero antes de contarte lo que eso significaba, necesitas saber algo más sobre los primeros días. Algo que yo viví como algo normal en ese momento y que solo después entendí como la primera señal de una cadena muy larga. Una cadena que yo misma estaba ayudando a construir sin saberlo. Desde el segundo día, mi rutina quedó establecida. No por un acuerdo, no por una conversación, simplemente porque nadie más la cubría. Me levantaba a las 5:45 de la mañana. Preparaba el desayuno. Bañaba y vestía a Emilio para la escuela. Llevaba a Sofía con el médico cuando tocaba revisión. Hacía la compra. Cocinaba la comida y la cena. Recogía a Emilio por la tarde. Lo ayudaba con la tarea. Le leía cuentos antes de dormir. Me dormía pasadas las 10 de la noche y volvía a empezar 6 horas después. Cada día, sin excepción, sin que nadie lo pidiera y sin que nadie lo agradeciera en voz alta. A Valeria, el reposo médico le duró exactamente 3 semanas. Después de esas 3 semanas, el médico le autorizó actividad normal con ciertas restricciones. Eso fue en octubre. Yo estuve en esa casa hasta mayo, 7 meses después de que el reposo terminó. Hay una pregunta que me he hecho muchas veces desde entonces. ¿Por qué me quedé? Y la respuesta honesta, la que me costó trabajo admitir, es que me quedé porque me convencí de que me necesitaban. Porque Rodrigo siempre encontraba la manera de decirme algo que me anclaba. Siempre en el momento exacto. Como si supiera cuándo yo estaba a punto de llegar a un límite. «Mamá, con lo que me ayudas ahorras tiempo que yo uso para trabajar más y así poder darles más a los niños». «Mamá, Sofía ya te reconoce. ¿Ves cómo sonríe cuando te ve?» «Mamá, tú cocinas mejor que nadie en el mundo. Los niños están comiendo más sano desde que llegaste». Frases pequeñas, gotas de gratitud que caían justo cuando yo estaba a punto de decir algo, y que funcionaban.
cada vez, con una precisión que mirando atrás no me parece inocente. Le di 8 meses de mi vida. Le di cada mañana de pie desde antes del amanecer. Le di mis rodillas adoloridas de agacharme a bañar a Sofía cada día. Le di mis ahorros de la jubilación cuando Valeria dijo que estaban cortos para la quincena y había que comprar pañales. Le di mis miércoles de costura, mis domingos de parroquia, mi jardín de Guadalajara, mis amigas de toda la vida. Le di todo lo que tenía disponible, y en todo ese tiempo no recibí ni un solo peso. Ni una sola vez alguien mencionó la palabra pago, ni siquiera en tono de broma. Pero en realidad, lo que más me costó no fue el trabajo. Eso lo hago con gusto cuando se trata de mis nietos. Lo que más me costó fue lo que Valeria fue haciendo, muy despacio, con mi lugar dentro de esa casa. En las primeras semanas, yo cocinaba y ponía la mesa. Valeria llegaba, movía los platos del lugar, cambiaba el arreglo de la mesa y volvía a sentarse sin decir nada. Una tarde cambió los contenedores donde yo guardaba las especias y los acomodó en un cajón diferente sin avisarme. Otra semana reorganizó el refrigerador y tiró el caldo que yo había preparado desde el día anterior. Otro día encontré mi comal de barro guardado en el fondo de una alacena, reemplazado por uno de teflón que olía a nuevo. No decía nada, no me enfrentaba, solo deshacía, como si mi presencia en esa cocina fuera temporal, una situación de emergencia que ella toleraba mientras esperaba que regresara a la normalidad. Yo guardé silencio, porque seguía diciéndome a mí misma lo mismo. Son diferencias de carácter. No hay mal intento, pero hubo un momento que me quedó muy grabado. Fue un sábado de noviembre, a las 2:13 de la tarde, cuando Rodrigo llegó a casa para comer. Yo había preparado pozole rojo con todo, tostadas, orégano, cebollita picada, rábanos, limón. El mismo pozole que hacía su abuela, que hacía yo cada mes desde que Rodrigo era niño, el que él pedía siempre para sus cumpleaños. Había empezado desde las 11 de la mañana. La cocina entera olía a chile ancho y maíz cacahuacintle. Rodrigo entró a la cocina, olió el aire, y por primera vez en semanas vi algo parecido al Rodrigo que yo conocía. Se le iluminó la cara. «Mamá, pozole. ¿En serio?» «Siéntate, mijo. Ya está». Valeria llegó detrás de él, miró la olla y dijo con una voz completamente plana: «Rodrigo, te dije que íbamos a ir a comer con mis papás hoy». Hubo un silencio. Rodrigo me miró. Luego la miró a ella. Y en ese segundo vi la decisión tomarse en su cara como se toma el agua cuando encuentra el camino más fácil hacia abajo, sin dudar, sin buscarme los ojos de nuevo. «Es verdad, mamá. Lo olvidé. Guarda el pozole. Lo comemos mañana». Y se fueron. Comí sola. El pozole seguía caliente. El olor llenaba toda la cocina, y yo estaba sentada frente a una olla para 10 personas, sola en una mesa para 6, en una casa que no era mía, con el mantel bordado de mi madre debajo de los codos y el silencio más pesado que había sentido en mucho tiempo. Lo que yo no sabía ese sábado de noviembre era que ese momento era solo el primero de una serie, que lo que Valeria estaba haciendo no era casualidad ni temperamento, que había un patrón, y que ese patrón tenía un propósito, uno que había comenzado mucho antes de que yo llegara a esa casa con mis 2 maletas y mi bolsa de cocina. Lo descubrí 3 semanas después, un martes a las 11:47 de la noche, cuando Rodrigo olvidó cerrar la sesión de su computadora y yo la usé para buscar una receta. Lo que vi en esa pantalla me heló la sangre, y eso sí cambió todo. Era un martes de noviembre, las 11:47 de la noche. Los niños dormían. Rodrigo se había quedado dormido en el sillón viendo el partido, con la boca entreabierta y el control remoto todavía en la mano, y yo entré al estudio a buscar en su computadora una receta de tamales que quería guardar en un documento para tenerla a mano en diciembre. La pantalla estaba abierta, y lo primero que vi no era una receta. Era una conversación de WhatsApp web entre Rodrigo y Valeria. Una conversación del día de esa misma semana. Valeria le había escrito a las 2:31 de la tarde, mientras yo estaba en la cocina preparando la comida, con las manos manchadas de chile y la espalda inclinada sobre la estufa.
¿Cuándo le vas a decir a tu mamá que esto es permanente? Ya no podemos pagar a alguien de afuera y ella está aquí. Aprovecha. Y Rodrigo le había respondido 12 minutos después, con 4 palabras. Déjame hablar con ella. Me quedé quieta frente a la pantalla. Sentí el frío de la silla donde estaba sentada, el zumbido del refrigerador desde la cocina, el silencio de una casa que de repente se sentía completamente diferente a todo lo que yo había creído que era. Tenía un sabor seco en la boca. Los ojos me ardían, pero no del sueño. Esto es permanente. Esas 3 palabras daban vueltas en mi cabeza como si alguien las hubiera encendido y no supiera cómo apagarlas. Permanente. No una temporada. No un apoyo mientras Valeria se recuperaba. Permanente. Como si hubieran tomado una decisión sobre mi vida en una conversación de WhatsApp a las 2:31 de la tarde mientras yo les cocinaba el almuerzo. No toqué nada. Cerré la pantalla como estaba. Salí del estudio en silencio. Pasé junto al sillón donde Rodrigo dormía, lo miré un segundo y seguí caminando. Me fui a mi cuarto, cerré la puerta con cuidado de no hacer ruido y me senté en la orilla de la cama en la oscuridad. No lloré esa noche. Me quedé sentada, completamente quieta, durante no sé cuánto tiempo. El ruido de la calle llegaba apagado desde afuera. Un perro ladraba lejos. El ventilador del pasillo zumbaba en un tono constante, y en esa quietud algo en mí cambió. Algo que llevaba meses dormido, acallado por el amor que yo le tenía a mis nietos y por la historia que me había contado a mí misma de que todo iba a mejorar, se despertó, no con rabia, con una claridad fría y silenciosa que es mucho más difícil de ignorar que la rabia. Desde esa noche, empecé a prestar una atención diferente a todo lo que pasaba en esa casa. ¿Sabes qué pasa cuando dejas de ver lo que quieres ver y empiezas a ver lo que realmente está ahí? Todo cambia. No la realidad. La realidad ya estaba. Cambia el lente con que la miras. Y una vez que ese lente cambia, no hay manera de volver a ver con el anterior. Aunque quisieras. Y lo que empecé a ver en los días siguientes me fue construyendo una imagen que yo no quería terminar de armar, pero que se armaba sola, pieza por pieza, con una precisión que me heló el alma. Fui a comprar el mandado el jueves siguiente, 17 de noviembre, a las 9:12 de la mañana. Valeria me había dado una lista escrita de lo que necesitaban. Papel y bolígrafo. No un mensaje de WhatsApp, un papel escrito a mano, con su letra redonda y ordenada, como si quisiera que hubiera registro de que me había dado instrucciones. Compré todo lo de la lista, más algunas cosas que yo sabía que se necesitaban en la cocina. 4 aguacates, un manojo de epazote, chile pasilla que se estaba acabando. Cuando llegué, Valeria revisó las bolsas una por una, separó lo que yo había comprado por cuenta propia y me dijo con una voz completamente tranquila, sin alzar los ojos de las bolsas: «Patricia, si no está en la lista, no lo traigas. El presupuesto está muy justo». El presupuesto está muy justo. Eran 4 aguacates y un manojo de epazote. Los había comprado yo, de mi dinero de la jubilación, el mismo dinero con el que también había pagado los pañales de Sofía 2 semanas antes cuando la quincena estaba corta. No dije nada. Guardé los aguacates y el epazote en mi bolsa personal y los subí a mi cuarto. Los puse sobre el buró junto a mi rosario y mi imagen de la Virgen. Y me quedé mirándolos un momento antes de bajar de nuevo a la cocina a seguir trabajando. Esa tarde, mientras Emilio hacía la tarea en la mesa de la cocina, sacó un cuaderno y me pidió que le revisara una redacción. Se la leí despacio, le hice algunas correcciones, le expliqué por qué una oración sonaba mejor que otra. Él escuchaba con esa concentración seria que tienen los niños cuando de verdad quieren entender, apoyando la barbilla en la mano. Cuando Valeria llegó a la cocina y vio que estábamos trabajando juntos, se quedó parada en el umbral por un momento. Miró el cuaderno y dijo: «Emilio, después de la tarea tienes que ducharte. Y Rodrigo ya llegó. Vayan a saludarlo». Emilio cerró el cuaderno a la mitad de la página. Se levantó sin decir nada y salió. Y yo me quedé sola en la cocina con el sonido del agua de la llave que alguien había olvidado cerrar y el cuaderno de mi nieto abierto sobre la mesa,
con la redacción a la mitad. Ese tipo de interrupciones, tan pequeñas que no podías señalarlas sin parecer exagerada, ocurrían 3 o 4 veces por semana, siempre cuando yo estaba en un momento de conexión real con los niños. Una historia a la mitad, un juego interrumpido, una conversación cortada justo antes de llegar a algo. Como si hubiera un sensor invisible que detectaba cuándo la abuela estaba ganando terreno afectivo y lo neutralizaba, con eficiencia, sin confrontación, con una voz siempre tranquila y razones siempre razonables. Solo faltaban 21 días para que todo cambiara. Aunque yo todavía no lo sabía. Lo que sí sabía, desde esa noche frente a la pantalla, era que necesitaba empezar a documentar. No por venganza. Eso quiero que lo entiendas bien. No era rabia lo que me movía en ese momento. Era algo más parecido a la responsabilidad. Soy directora de escuela jubilada. 35 años de mi vida los pasé entendiendo que las palabras y los hechos sin registro no existen para nadie más que para quien los vivió. Aprendí eso la primera vez que tuve que resolver un conflicto entre 2 familias que contaban versiones completamente distintas de lo mismo. Lo que no se escribe, no ocurrió. Y yo había vivido muchas cosas en esa casa que nadie más que yo conocía. Esa semana compré una libreta pequeña, café oscuro, tapas duras, hojas de rayas finas. La guardé en el bolso interno de mi bolsa de mano que nadie más tocaba y empecé a escribir. Fechas, horas, palabras textuales cuando podía recordarlas, situaciones, una por página, con letra clara, sin adornos ni interpretaciones. Solo lo que pasó, cuándo pasó y quién estaba presente. No sabía que esa libreta se convertiría en una de las cosas más importantes que hice en mi vida. Pero déjame contarte algo que pasó en diciembre, porque lo que vino en esas semanas fue cuando el comportamiento de Rodrigo cruzó una línea que yo nunca habría imaginado que cruzaría. El 8 de diciembre, a las 7:45 de la noche, Rodrigo llegó a casa y me encontró preparando la cena. Me miró desde el umbral de la cocina un momento antes de hablar, como si estuviera buscando el ángulo correcto para entrar. Luego me dijo con una voz relajada, casi casual, como quien dice que mañana va a llover: «Mamá, a partir de enero Valeria va a retomar el manejo de la casa. Tú puedes quedarte, pero vas a tener que ajustarte a sus horarios y sus formas de hacer las cosas». Me volteé despacio. Lo miré. Él sostuvo mi mirada, pero con algo tenso detrás de los ojos. «¿Y qué significa eso exactamente, Rodrigo?» «Significa que si ella prefiere otra cosa para la comida, tú cocinas lo que ella pida. Si ella tiene sus rutinas con los niños, tú las respetas. Que estás aquí como apoyo, no como, no sé, como si fuera tu casa». Hubo un silencio tan largo que escuché el aceite de la sartén chisporrotear y el reloj de pared marcar un segundo, y luego otro. «Como si fuera tu casa», dicho por el mismo hijo al que yo le había dado el pecho. Le había curado las rodillas, le había firmado los boletines, le había cosido los trajes de graduación. En su voz no había crueldad. Eso fue lo más difícil de procesar. No había crueldad, había algo peor: convencimiento. No levanté la voz, no moví un solo músculo de la cara. «Entendido», le dije, y me volteé a terminar la cena. Sentí cómo él esperaba algo más, quizás una discusión, quizás lágrimas, quizás una respuesta que le diera algo con qué trabajar. No le di nada. Solo le serví su plato cuando estuvo listo y lo puse sobre la mesa con la misma calma con que había puesto los platos en esa mesa durante 8 meses. Esa noche, cuando todos dormían, abrí mi libreta café y escribí en mayúsculas fecha, hora y la frase exacta de mi hijo. La subrayé 2 veces y debajo escribí una sola línea más. Él ya eligió, solo que todavía no me lo ha dicho de frente. A veces la gente que más amamos nos decepciona de formas que no tienen explicación sencilla, no porque sean malos, sino porque eligen, en silencio, sin confrontaciones ni declaraciones, a alguien más. Y nos dejan parados del otro lado de esa elección, solos, sin que nadie haya dicho en voz alta lo que acaba de pasar, sin que nadie reconozca siquiera que hubo una elección. ¿Tú también has sentido eso alguna vez?
Has amado a alguien con todo, te has entregado sin condiciones, y luego descubierto que esa persona te estaba mirando desde lejos como si fueras un mueble que ya no sabe dónde poner. Cuéntame en los comentarios. De verdad quiero leerlos. Quiero saber que no fui la única que vivió algo así, porque lo que vino en los días siguientes fue peor. Mucho peor. El 14 de diciembre, Rodrigo llegó a casa con una bolsa brillante de una tienda departamental. Sonriendo, sacó 2 cajas de regalo y las puso sobre la mesa del comedor con el gesto de alguien que se siente generoso. Perfume importado para Valeria y unos aretes de plata con pequeñas piedras que brillaban desde lejos. Yo los vi desde la cocina, a través del arco que separaba los 2 cuartos. Esa misma semana me había dicho que el presupuesto estaba ajustado para la quincena y que no podríamos hacer una cena de Navidad grande, que mejor algo sencillo, sin invitados, para no gastar, que quizás ni árbol este año, porque los adornos buenos ya estaban viejos y no valía la pena comprar nuevos. Los aretes tenían la etiqueta visible desde donde yo estaba. 3,800 pesos. No dije nada. Sequé mis manos en el delantal, saqué mi libreta del bolso y anoté la fecha, la hora y el monto. Guardé la libreta. Y seguí picando la cebolla para la sopa que nadie me había pedido que hiciera, pero que igual hice, porque esa casa tenía 2 niños que necesitaban comer bien y una abuela que todavía no había aprendido a quedarse con los brazos cruzados. Lo que yo no sabía todavía era que lo del 14 de diciembre era apenas el principio de algo mucho más calculado. Y que la conversación que había visto en la pantalla aquel martes de noviembre era solo una parte de una historia mucho más larga que yo estaba a punto de descubrir completa. Una historia que tenía meses antes de que yo llegara con mis 2 maletas, y que había sido diseñada, desde el principio, con mucha más precisión de lo que yo era capaz de imaginar. La Navidad llegó un miércoles. Desde el 1 de diciembre, yo había estado preparando detalles pequeños, con la misma silenciosa determinación con que había hecho todo en esa casa desde el primer día. Compré con mi propio dinero las esferas doradas que Emilio había señalado en una tienda una tarde que lo llevé al dentista, con esa forma que tienen los niños de desear las cosas sin pedir, solo mirando. Tejí con mis propias manos, de noche después de que todos dormían, un par de calcetines de lana para Sofía, con su nombre bordado en hilo rojo sobre el talón. Me costó 3 noches porque la vista ya no es lo que era, pero quedaron bien. Guardé en una caja de cartón forrada con papel de periódico las galletas de canela y anís que horneé la segunda semana de diciembre. Las mismas que mi madre hacía cada año desde que yo era niña. Las mismas que Rodrigo de pequeño devoraba antes de que enfriaran. Las manos todas blancas de azúcar glass. Hice 3 tandas. La cocina olió a naranja y a canela durante 2 días. Nadie me pidió que hiciera nada de eso. Lo hice porque era lo único que en ese momento sentía completamente mío. El 23 de diciembre, a las 6 de la tarde, Rodrigo llegó a casa con una energía diferente. No era la energía de alguien que trae buenas noticias. Era la energía de alguien que viene a decir algo que ya ensayó. Entró a la cocina, donde yo estaba preparando el relleno del pavo para el día siguiente, y se quedó parado en la entrada con los brazos cruzados. «Mamá, Valeria habló con sus papás. Van a venir ellos aquí el 24. Somos bastantes, así que mejor algo sencillo. El pavo está bien, pero ella va a traer el resto de la comida de allá, porque la señora Conchi ya lo tiene preparado». Me detuve un momento. Seguí mezclando. ¿Van a traer la comida de la casa de sus papás? Sí, ya está todo coordinado. ¿Y el pavo? El pavo también lo vamos a dejar. La señora Conchi hace uno diferente. Que no te dé pena, es por no desperdiciar esfuerzo de nadie. Fue el que no te dé pena lo que me atravesó como una aguja fría. Porque sonaba amable, sonaba considerado. Y por eso era más difícil de contestar que una grosería directa. Llevaba semanas aprendiendo que ese era el idioma de esa casa. Todo dicho con una voz tranquila que no te dejaba ningún lugar visible donde pararte a defenderte. No dije nada. Tapé el tazón del relleno con film transparente. Lo metí al refrigerador. Me limpié las manos en el delantal de flores y subí a mi cuarto.
Esa noche, la Nochebuena del 24 de diciembre, la familia de Valeria llegó a las 7:30. Sus padres, sus 2 hermanas con sus esposos y 4 sobrinos ruidosos que entraron corriendo sin saludar. La señora Conchi, así le decían a la suegra, entró con fuentes cubiertas de papel aluminio, una sonrisa de anfitriona en una casa que no era la suya, y se instaló en la cocina como si llevara años siendo la dueña de ese espacio. Reorganizó el orden de los quemadores, abrió el refrigerador sin pedir permiso, colocó sus fuentes sobre la mesada que yo había limpiado esa mañana. Yo me senté en la sala. Me siento a contarte esto y todavía puedo sentir el olor del rompope que alguien abrió desde la primera hora. Todavía escucho la cumbia que pusieron a todo volumen y que hacía vibrar los adornos del árbol, los mismos adornos que Emilio y yo habíamos colgado juntos una tarde de la semana anterior, riendo por los que se caían. Todavía veo a Emilio corriendo entre las piernas de los adultos, buscándome con los ojos entre tanta gente que llenaba de repente una casa que normalmente éramos 4, hasta que me encontró sentada sola en el sillón de la esquina, junto a la ventana, y se vino a sentar a mi lado sin que nadie se lo pidiera, sin que nadie lo mandara. Me tomó la mano. Tenía 7 años y me tomó la mano con una firmeza pequeña y seria, como si supiera perfectamente lo que yo necesitaba en ese momento y entendiera que no estaba disponible de ninguna otra fuente en esa sala. Me apretó los dedos una vez y no dijo nada, solo se quedó ahí. Eso no lo anoté en mi libreta. Eso lo guardé en un lugar donde no se necesita tinta y donde nadie puede reorganizarlo ni meterlo al fondo de una alacena. Pero hay algo que sí anoté. Algo que escuché a las 10:48 de la noche, cuando me levanté a traer agua de la cocina y la señora Conchi estaba hablando con una de las hermanas de Valeria junto a la barra, sin saber que yo estaba en el pasillo oscuro, a 3 pasos de la entrada. La señora Conchi dijo, con la misma naturalidad con que se habla del clima, secándose las manos con un trapo de cocina que no era suyo: ya les dije a Rodrigo y a Valeria que tienen que poner las cosas en orden. No se puede tener a la suegra aquí de arrimada indefinidamente, que le paguen algo o que se vaya. La hermana respondió algo en voz baja que no alcancé a escuchar bien, y la señora Conchi remató con una carcajada corta y seca. Pues claro que gratis no. Nadie trabaja gratis, ni la propia mamá. Arrimada. Esa palabra me golpeó con una fuerza que no esperaba, no porque fuera nueva, sino porque era la primera vez que alguien la decía en voz alta, en mi propia presencia, sin siquiera asegurarse de que yo no estuviera escuchando. Tenía el peso de todo lo que se había estado pensando en silencio desde hacía meses. El peso de 8 meses de madrugadas, de rodillas dobladas sobre la tina de Sofía, de tareas revisadas, de guisados, de listas de mandado, de dinero de jubilación gastado en pañales. Resumido en una sola palabra de 5 sílabas, dicha entre risas, junto a la barra de una cocina que yo había limpiado esa misma mañana. Volví a mi cuarto sin el vaso de agua. Cerré la puerta con cuidado. Me senté en la orilla de la cama. Y entonces, en la oscuridad, en el silencio de ese cuarto, mientras abajo sonaba la cumbia y se reían voces que no eran las mías, hice algo que hacía mucho tiempo no hacía. Algo que me había prometido a mí misma que iba a hacer cuando llegara el momento en que lo necesitara de verdad. Me encomendé. Le dije a Dios, en voz muy baja, casi un susurro, mirando la imagen pequeña de la Virgen de Zapopan que tenía sobre el buró: no sé qué es lo correcto aquí, pero ayúdame a ver con claridad y a no perder la dignidad en lo que viene. Me quedé un rato en silencio después de eso. Afuera, alguien subió el volumen de la música. En la mañana del 25 de diciembre, la casa estaba tranquila. La familia de Valeria se había ido pasada la medianoche, dejando los trastes sin lavar y la sala oliendo a comida fría. Rodrigo bajó a desayunar con los ojos todavía adormilados y encontró sobre la mesa los calcetines tejidos de Sofía, las galletas de canela envueltas en papel de celofán con un moño rojo que había recortado de una caja que guardaba desde el año anterior, y las esferas doradas que le había comprado a Emilio. No había tarjeta. No hacía falta. Quien conoce una historia de 30 años no necesita explicación.
Me miró desde la entrada de la cocina con algo en la cara que no supe leer del todo. Algo entre el reconocimiento y la incomodidad de quien recibe más de lo que cree merecer. «Mamá, buen día, mijo. ¿Quieres café?». No dijo nada más. Tomó su café. Se sentó. Miró las galletas un momento. Y el tema quedó ahí, flotando entre los dos como esa clase de conversaciones que nunca se terminan de tener porque ninguno de los dos sabe cómo empezarlas, y que por eso se quedan pendientes para siempre, acumulándose en silencio. Pensé, en ese momento, que algo había movido en él, que quizás la Navidad había hecho lo que a veces hace, ablandar lo que el día a día endurece. Recordarle a la gente quiénes son cuando nadie los está mirando. Me equivoqué una vez más. Y esa vez ya no me sorprendí tanto de haberme equivocado. Porque el 3 de enero, a las 8:17 de la mañana, Rodrigo tocó la puerta de mi cuarto. Entró sin esperar respuesta, cosa que nunca había hecho en los 4 meses anteriores, y se quedó parado frente a mí con los brazos cruzados sobre el pecho, en la postura exacta de la noche del pavo, como si su cuerpo tuviera una sola forma de prepararse para decir lo que no quería decir. «Mamá, Valeria y yo hemos hablado. Si te vas a quedar aquí, necesitamos que haya un acuerdo formal. Ella se encarga de la casa desde ahora. Tú puedes ayudar con los niños en las mañanas, pero en el resto no te metas. Y hay otra cosa». Esperé. No lo ayudé. No le puse cara de que siguiera. Simplemente lo miré y esperé. «Valeria dice que algunos de tus comentarios sobre cómo ella cría a los niños la hacen sentir cuestionada, que necesita que respetes su autoridad como mamá». Lo miré directamente a los ojos, sin apartar la mirada, sin bajar la cabeza ni un centímetro. «Rodrigo, ¿cuándo le cuestioné yo su autoridad? No fue directamente, fue la manera, el tono, la forma en que le corriges la tarea a Emilio sin preguntarle a ella primero. El tono. La manera, palabras que no se pueden contradecir porque no se pueden probar. Palabras diseñadas exactamente para eso, para que no haya defensa posible. Me puse de pie despacio, me alicé la blusa, respiré una sola vez, larga y completa, y le dije con una voz tan tranquila que hasta yo misma me sorprendí de cómo me sonó por dentro, como si viniera de un lugar muy profundo y muy quieto. «Entendido. Dame unos días para pensarlo». Me di media vuelta hacia la ventana. Él esperó un momento más, como si todavía esperara algo que yo no iba a darle. Una discusión, unas lágrimas, algo que le simplificara lo que estaba haciendo. Y cuando entendió que no había más que escuchar, salió y cerró la puerta. Solo entonces, cuando sus pasos bajaron las escaleras y el sonido de la televisión encendida volvió a llenar la casa como todos los días, me permití soltar el aire que había estado aguantando desde que él entró por esa puerta. Habían pasado 4 meses desde que llegué. 4 meses de madrugadas, de comidas, de tareas, de médicos, de pañales pagados con mi dinero, de pozole comido sola frente a una olla para 10. Y por primera vez desde que entré por esa puerta con mis 2 maletas y mi bolsa de cocina, lo vi todo con absoluta claridad, sin el velo del amor que quiere creerlo mejor, sin la historia que yo misma me había estado contando. No vine aquí de visita. No vine de apoyo temporal. Me trajeron para resolver un problema que ellos no querían resolver, y cuando ya no era conveniente que tuviera voz, estaban rediseñando las reglas para convertirme en algo que obedeciera sin opinar. Alguien que estuviera presente cuando hacía falta y que desapareciera cuando sobraba. Alguien sin lugar fijo, sin nombre claro, sin costo reconocido, arrimada. Esa tarde, mientras los niños dormían la siesta y la casa estaba en silencio, saqué mi libreta café del bolso interno y me senté en la silla junto a la ventana de mi cuarto. Escribí 3 páginas seguidas, con letra apretada y clara. Todo. Fechas, horas, palabras textuales. La conversación del 8 de diciembre, la frase de la señora Conchi, lo de esta mañana, con las palabras exactas de Rodrigo. Cada cosa en su página, con su hora anotada arriba a la derecha como había hecho desde noviembre.
Y al final de la última página, después de un espacio en blanco, escribí una sola pregunta con mayúsculas. ¿Hasta cuándo? La miré un momento. Cerré la libreta. La guardé. No sabía todavía la respuesta. Pero lo que sí sabía, con la misma certeza fría con que había salido de la pantalla de esa computadora aquella noche de noviembre, era que el momento en que encontrara esa respuesta iba a necesitar tener todo perfectamente documentado. Cada fecha, cada frase, cada detalle que alguien más podría intentar negar. Y eso, exactamente eso, es lo que Rodrigo no calculó. Que la mujer a quien estaban convirtiendo en invisible llevaba meses tomando nota de todo lo que creían que nadie estaba viendo. Enero pasó como pasan los meses en que uno vive esperando que algo cambie y nada cambia, con una rutina que se repite, que pesa, que va dejando marcas que no se ven en la piel, pero sí en los ojos cuando uno se mira al espejo por las noches. Me levanté cada mañana a las 5:45. Preparé desayunos. Llevé a Emilio a la escuela. Cuidé a Sofía. Hice la compra dentro de la lista. No opiné sobre la crianza. No corregí formas. No dije nada que pudiera interpretarse como cuestionamiento. Cumplí las nuevas reglas con una precisión que solo puede tener alguien que sabe que las está cumpliendo de manera temporal. Porque algo había decidido en silencio desde esa noche del 3 de enero, cuando Rodrigo salió de mi cuarto y cerró la puerta. Que lo que estaba viviendo tenía que terminar. Que yo no iba a seguir indefinidamente siendo invisible dentro de una casa donde mis manos eran bienvenidas, pero mi voz no. Lo que todavía no sabía era cuándo, ni cómo. La respuesta llegó por partes. Y la primera parte llegó un jueves de enero, a las 3:27 de la tarde, cuando recogí a Emilio de la escuela. Iba de la mano conmigo por la banqueta, con la mochila rebotando en su espalda delgada, cuando de pronto se detuvo y me preguntó algo que no esperaba. «Vuela, Patty, ¿tú te vas a quedar siempre con nosotros o te vas a regresar a Guadalajara?» Me agaché a su nivel. Le acomodé el cierre de la chamarra que traía a medias. «¿Por qué me preguntas eso, mi amor?» Se encogió de hombros con esa sabiduría física que tienen los niños cuando no saben cómo decir algo con palabras. «Porque mamá y papá dijeron que era mejor que vivieras en tu propia casa, que cada quien debe tener su lugar». 7 años. Con 7 años me estaba comunicando lo que sus padres llevaban semanas discutiendo a puerta cerrada. Le tomé la cara entre las manos. «Donde sea que yo esté, tú y tu hermana siempre van a poder encontrarme. Eso no cambia». «¿Entendido?», asintió. Y siguió caminando como si la conversación ya hubiera terminado, con esa capacidad que tienen los niños de soltar lo que los adultos cargamos durante años. Yo seguí caminando a su lado, pero por dentro, algo se había terminado de acomodar. Esa misma tarde, a las 6:15, saqué mi teléfono y le marqué a mi amiga Consuelo a Guadalajara. La misma Consuelo del grupo de costura, la que lleva 42 años siendo mi amiga y que nunca en su vida me ha dicho lo que quiero escuchar, sino lo que necesito saber. Le conté todo en 20 minutos, sin pausas, sin adornos. Cuando terminé, Consuelo se quedó callada 3 segundos exactos y luego me dijo: «Patty, ¿te acuerdas de la hija de mi vecina Remedios? La que estudió trabajo social». «Sí, trabaja en el DIF, llámala». Guardé silencio. «No te estoy diciendo que hagas algo todavía. Te estoy diciendo que hables con alguien que sabe, porque lo que me estás contando de los niños no es solo sobre ti». Lo de los niños, eso me detuvo en seco, porque en todo el tiempo que llevaba documentando lo que pasaba conmigo, había anotado también cosas sobre los niños, cosas que había registrado casi por instinto de maestra, sin analizar del todo lo que significaban. El tercer moretón en el brazo de Emilio en 2 semanas. Siempre en el mismo lugar. Rodrigo lo explicó una vez con «se cayó jugando». Nadie más lo mencionó. Las noches en que Sofía lloraba desde las 10 de la noche hasta pasada la medianoche sin que nadie supiera. Yo lo hacía desde mi cuarto, sin encender la luz, meciéndola en silencio para no despertar a nadie ni cuestionar la autoridad de los padres. La semana que Emilio llegó de la escuela con hambre a las 2 de la tarde y me dijo que no había llevado lunch porque ya no había nada para hacer.
Yo le calenté lo que encontré, sin decirle nada a nadie. Mi teléfono tenía 31 fotografías para ese momento. Emilio durmiendo con ropa sucia 2 noches seguidas. El refrigerador vacío un lunes. El moretón. Las ojeras de Sofía en una mañana de febrero. No sabía con certeza qué significaban todas esas imágenes juntas, pero seguí tomándolas, porque 35 años de dirección escolar me habían enseñado una sola cosa sobre las señales, que no se ignoran, que se documentan, y que el tiempo siempre termina por darles un contexto. Pero antes de contarte lo que descubrí sobre todo eso, quiero que sepas algo que me costó mucho tiempo admitir, que yo también fui parte del problema, que mi amor por Rodrigo me hizo aguantar más de lo que debía, que mi miedo a perder el contacto con mis nietos me mantuvo callada cuando tenía que haber hablado, y que esa combinación, amor y miedo juntos, es la trampa más eficiente que existe para una madre. Mientras te cuento todo esto, me pregunto desde dónde podrías estar escuchándome hoy. Escribe el nombre de tu ciudad en los comentarios. Me encantaría saber hasta qué lugares del mundo están llegando mis palabras. El 14 de febrero, a las 9:43 de la mañana, recibí en mi teléfono un mensaje de Rodrigo. No fue una llamada, un mensaje, que decía así, y lo tengo guardado hasta hoy. Mamá, Valeria y yo hemos llegado a la conclusión de que lo mejor para todos es que regreses a Guadalajara. No es algo que decidimos a la ligera. Creemos que cada familia necesita su propio espacio para funcionar bien. Puedes quedarte hasta fin de mes para organizarte. Lo leí 3 veces. Fin de mes. Me daban 2 semanas para deshacer lo que yo había construido en 8 meses. Sin una conversación, sin mirarme a los ojos, en un mensaje de texto de 9 líneas, con punto final. Y entonces hice algo que Rodrigo no esperaba. No contesté. No ese día. No al siguiente. Guardé el teléfono en mi bolsa y me fui a bañar a Sofía como todos los días. Le canté la misma canción de siempre, le sequé el pelo con la toalla que yo había traído de Guadalajara y la dejé dormida con su osito de peluche color crema. Luego saqué mi libreta café y empecé a escribir el plan. Solo faltaban 12 días para el 10 de mayo. 12 días para el momento en que todo lo que había estado construyendo en silencio iba a salir a la luz de la única manera en que podía salir. Y lo que Rodrigo no calculó, lo que ninguno de los dos calculó, era que una directora de escuela jubilada que lleva 35 años documentando expedientes no improvisa. Lo que iba a pasar el 10 de mayo ya estaba escrito. Solo faltaba que llegara el día. Febrero terminó en silencio. Marzo llegó con un frío húmedo que se metía por las ventanas de la madrugada y que yo ya no tenía ganas de combatir. No respondí el mensaje de Rodrigo del 14 de febrero. No ese día, ni el siguiente, ni en toda esa semana. Y eso tuvo un efecto que no anticipé. El silencio los inquietó mucho más que cualquier respuesta. Lo veía en la manera en que Rodrigo me miraba en el desayuno, esperando que yo dijera algo. Lo veía en cómo Valeria cambiaba de conversación cuando yo entraba a un cuarto. Habían lanzado una granada y esperaban una explosión. Y en cambio, yo seguía preparando el desayuno. Seguía recogiendo a Emilio. Seguía cargando a Sofía para que durmiera. Lo que ellos no sabían era que ese silencio mío no era resignación, era trabajo. Déjame contarte lo que hice esas semanas, con exactitud. Porque necesitas entender que lo que pasó el 10 de mayo no fue un impulso, fue el resultado de algo construido con calma, con paciencia y con 35 años de saber exactamente cómo se documenta lo que importa. Empecé por mi libreta café. La revisé entera desde la primera página. Conté las entradas, 47 registros escritos desde el mes de octubre, fechas, horas, palabras textuales, situaciones. La organicé en categorías: comportamiento hacia mí, comportamiento hacia los niños, situaciones económicas, expresiones verbales directas. Luego pasé a las fotografías en mi teléfono. 38 en total para ese momento. Las organicé por fecha. Las guardé en una carpeta separada, etiquetada. Llamé a Consuelo el 3 de marzo, a las 10:22 de la mañana, y le pregunté por la hija de su vecina Remedios.
Consuelo me dio el número sin hacer más preguntas. La llamé esa misma tarde. Me atendió una mujer de voz tranquila y directa que me escuchó durante 40 minutos sin interrumpirme. Al final, me hizo 3 preguntas específicas sobre los niños. Tomé nota de cada una. El 7 de marzo fui a la papelería de la esquina y saqué copias de las páginas más relevantes de mi libreta. Las metí en un sobre manila, sellado. Lo guardé en el fondo de mi maleta, debajo de la ropa. Y el 12 de marzo, a las 4:47 de la tarde, hice la llamada más difícil de todo ese proceso. Llamé a Marcela, mi hija, la única persona en el mundo que conocía a Rodrigo tan bien como yo, y que hacía 3 años no hablaba con él por razones que nunca me contó del todo. Cuando escuché su voz, me di cuenta de que hacía demasiado tiempo que no la escuchaba de verdad, más allá de los mensajes rápidos y las llamadas de cumpleaños. Y me dolió reconocerlo. Le conté lo esencial. Sin dramatismo, sin lágrimas, con la misma precisión con que le habría dictado un acta a una secretaria. Marcela escuchó en silencio hasta que terminé. Y luego me dijo algo que no esperaba. Mamá, yo lo sabía. Llevo 2 años esperando que me llamaras para decirme esto. Hubo un silencio entre las dos que pesaba más que todas las palabras que habíamos dejado de decirnos. ¿Qué necesitas de mí, mamá? Eso fue todo lo que necesité escuchar. ¿Sabes qué es lo que más recuerdo de esa llamada? No fue lo que Marcela dijo. Fue lo que sentí cuando colgué, que no estaba sola, que había estado cargando algo que no tenía que cargar sola, y que el miedo que había tenido todo ese tiempo a pedir ayuda había sido la cadena más pesada de todas. Pero el punto de quiebre real, el momento en que supe con certeza absoluta que lo que venía era inevitable, llegó el 2 de abril, un miércoles, a las 7:18 de la noche. Rodrigo llegó a casa con una bolsa de plástico que traía algo abultado. Entró directo a la sala sin pasar por la cocina, donde yo estaba terminando de cenar con los niños. Lo escuché hablar con Valeria en voz baja. Luego, escuché a Valeria reírse, un sonido que hacía semanas no salía de esa sala. Cuando entré a recoger los vasos de los niños antes de acostarlos, vi sobre la mesa de la sala 2 folletos de una agencia de viajes. Los tomé con naturalidad, como si fuera a acomodarlos, y leí sin detenerme. Riviera Maya, paquete todo incluido, 5 días, salida 22 de mayo. No dije nada. Dejé los folletos exactamente donde estaban. Metí a los niños a la cama, y cuando cerré la puerta del cuarto de Emilio, me quedé parada en el pasillo oscuro, con la espalda apoyada en la pared, procesando lo que acababa de ver. El 22 de mayo, 10 días después del 10 de mayo. 10 días después de que se suponía que yo ya me habría ido de esa casa. Habían planeado unas vacaciones de celebración, mientras yo empacaba mis cosas, mientras dejaba a mis nietos, mientras me alejaba de la casa donde había lavado, cocinado, cargado y velado durante 8 meses. Ellos estaban hojeando folletos de resorts con albercas infinitas y cenas frente al mar. Esa noche no dormí. No dormí pensando en Emilio acomodando su mochila sin que nadie le revisara si llevaba el lunch. No dormí pensando en Sofía llorando por las madrugadas en una habitación a oscuras. No dormí pensando en los 8 meses de mis manos, mis rodillas, mi espalda, mis mañanas, mis ahorros. No dormí pensando en la palabra arrimada rebotando desde diciembre dentro de mi cabeza. No dormí pensando en el mensaje de 9 líneas con punto final que decía: puedes quedarte hasta fin de mes. Y en algún momento de esa madrugada, entre las 2 y las 3 de la mañana, tomé una decisión. No me iba a ir antes del 10 de mayo. Me iba a quedar exactamente hasta ese día, porque el 10 de mayo era el Día de las Madres. Y Rodrigo, como cada año desde que era niño, había invitado a cenar a varios conocidos para celebrar a las mamás de la familia. Eso me lo había dicho él mismo 3 semanas antes, como si nada, sin recordar que en ese momento todavía me estaba pidiendo que me fuera. El 10 de mayo, a las 10 de la mañana, cuando esa casa estuviera llena de gente, yo iba a estar ahí. Y sobre la mesa iba a dejar algo que ninguno de los dos había calculado.
Pasé los días siguientes con una calma que me sorprendía a mí misma. Hablé con Marcela 3 veces más. Hablé de nuevo con la amiga de Consuelo. El 18 de abril, a las 11:30 de la mañana, fui a una papelería con servicio de notaría en la colonia de Junto y formalicé una declaración firmada y sellada con fecha, describiendo las condiciones de mi estadía en esa casa. No era una demanda. Era un documento. Tenerlo en mis manos fue como sentir el suelo firme debajo de los pies por primera vez en meses. El 28 de abril, imprimí en esa misma papelería 23 páginas. Las metí dentro del sobre manila junto con las copias de la libreta. Lo sellé con cinta adhesiva. Escribí en la cubierta con marcador negro, solo abrir si es necesario, y lo guardé en el fondo de mi bolsa de mano. El 9 de mayo, la noche antes del Día de las Madres, Rodrigo me buscó en la cocina mientras yo terminaba de preparar los tamales para el día siguiente. Se recargó en el marco de la puerta con los brazos cruzados, con esa postura que ya me era tan familiar, y me dijo: «Mamá, mañana van a venir los González y los Ibarra. Valeria quiere que todo esté listo para las 10. ¿Puedes tenerlo?» Lo miré. Levanté la vista de la olla de barro. «Sí, mijo, todo va a estar listo», asintió. Dio media vuelta, y antes de que desapareciera por el pasillo, sin saber por qué, me escuché decirle: «Rodrigo». Se detuvo sin voltear del todo. «Mañana va a ser un día que los dos vamos a recordar por mucho tiempo». Hubo una pausa. No sé si entendió algo, o si solo lo tomó como una cosa que dice una madre antes de un día especial. Siguió caminando. Escuché sus pasos subir las escaleras, y el silencio de la cocina volvió a ser solo mío, con el olor de los tamales en el vapor y la luz amarilla de la campana encendida sobre la estufa. Mañana sería el día. El 10 de mayo amaneció con una luz de esas que parecen mentira. Cielo limpio, sin una nube, del tipo que en cualquier otro momento te haría querer salir al jardín con un café y simplemente existir un rato sin pensar en nada. Me levanté a las 5:30 de la mañana. Antes que todos, bajé a la cocina con mis chancletas de siempre, el cabello recogido, el delantal de flores puesto. Los tamales de la noche anterior estaban listos en la vaporera. Preparé café de olla, calenté el pan, puse la mesa con el mantel bordado que había traído desde Guadalajara. El mismo de siempre, el de mi madre. Lo acomodé con cuidado, pasándole la mano encima para alisar los pliegues, como si fuera la última vez que lo haría en esa casa, porque lo era. A las 7:15 bajó Emilio en pijama, con el cabello revuelto y los ojos todavía mitad dormidos. Me vio en la cocina y se acercó directo a abrazarme por la cintura, como hacía siempre, sin decir nada. Olía a niño recién despertado, a jabón de lavanda del baño de arriba, a inocencia. Le serví su desayuno. Le peiné el cabello con la misma peineta azul de plástico que guardaba en el cajón de la cocina. Y cuando me dio las gracias, lo hizo con esa voz pequeña y sincera que tienen los niños cuando todavía no han aprendido a decir gracias por costumbre, sino porque de verdad lo sienten. A las 8:40 empezaron a llegar los invitados. Los González llegaron primero. El señor Aurelio y su esposa Carmen, vecinos de Rodrigo desde que se mudaron al fraccionamiento. Luego los Ibarra, Fernanda y su marido, compañeros de trabajo de Rodrigo. Luego la hermana de Valeria con su esposo. Y para las 10 de la mañana había 11 personas en esa sala además de Rodrigo, Valeria y yo. La casa olía a café, a tamales, a flores recién cortadas que alguien había traído. Las conversaciones se mezclaban con las risas de los niños corriendo entre las piernas de los adultos. La luz entraba por las ventanas del comedor en franjas doradas que cruzaban el mantel bordado. Todo se veía exactamente como debería verse una reunión del Día de las Madres. Y entonces Rodrigo hizo algo que no esperaba. Se puso de pie en medio de la sala, con una copa en la mano, y pidió silencio con una palmada. «Quiero aprovechar que estamos todos para decirle algo a mi mamá». Sentí que algo se tensaba en mi pecho. Lo miré. «Mamá, gracias por todo lo que hiciste estos meses. Sé que no fue fácil. Y Valeria y yo lo apreciamos». Hubo aplausos pequeños. Carmen me sonrió desde el sofá. Fernanda dijo: «Qué bonito».
Valeria sostenía su copa con los ojos bajos. Y Rodrigo, sin bajar la copa, remató con una voz ligeramente más baja, como si el volumen redujera el peso de lo que venía. Y también queremos que sepas que hemos tomado una decisión en familia. Ya es momento de que cada quien tenga su espacio. Así que mamá va a regresar a Guadalajara esta semana, ya lo hablamos. Silencio. No un silencio dramático. Un silencio de los que se producen cuando nadie sabe exactamente cómo reaccionar porque lo que acaban de escuchar no tenía lugar en esa reunión, en ese tono, en ese momento. Me lo dijo ahí, frente a 11 personas, con una copa en la mano, en el Día de las Madres. Lo miré. No aparté los ojos de él ni un segundo, y él no me sostuvo la mirada. Fue entonces cuando Valeria, sin levantarse del sofá, añadió con una voz perfectamente modulada, casi dulce: Patricia, de verdad te lo agradecemos. Pero creo que todos necesitamos nuestro espacio para respirar, ¿verdad? Patricia: no, mamá. Nunca, mamá. La señora Carmen me miró con una expresión que mezcla incomodidad y lástima. Vi cómo el señor Aurelio carraspeaba y miraba su taza. Vi cómo Fernanda se inclinaba hacia su marido y le decía algo al oído. Y vi, en el umbral del pasillo, a Emilio parado con su vaso de jugo en la mano, mirándome con unos ojos que entendían más de lo que debería entender un niño de 7 años. Me puse de pie despacio. Tomé mi bolsa del respaldo de la silla donde siempre la dejaba. Me acerqué a Emilio, me arrodillé frente a él y lo besé en la frente con toda la calma del mundo. Le susurré algo al oído que solo él escuchó. Luego cargué a Sofía, que estaba junto a él, y la besé en las 2 mejillas. Le di su osito de peluche que estaba sobre la mesita del pasillo. La dejé con cuidado en los brazos de su hermano. Me levanté, me acomodé la blusa y caminé hacia la mesa del comedor. Saqué de mi bolsa el sobre manila sellado. Lo puse en el centro exacto de la mesa, sobre el mantel bordado de mi madre. No dije nada, no expliqué, no amenacé, no lloré. Me acomodé la blusa y caminé hacia la puerta. Fue entonces cuando Rodrigo se puso de pie. Su voz ya no tenía el tono de la copa ni la modulación cuidadosa de los agradecimientos. Lo que salió de él en ese momento fue otra cosa. Lo que sale cuando alguien siente que está perdiendo el control de algo que creía tener perfectamente controlado. Lo que sale cuando el miedo y la vergüenza se mezclan delante de testigos y ya no queda espacio para las palabras bien ensayadas. Mamá, recoge tus porquerías y lárgate de mi casa, hoy mismo. Eso dijo, delante de 11 personas, en el Día de las Madres, a las 10:47 de la mañana. No me volteé, no contesté. Abrí la puerta y salí. Caminé por la entrada, bajé los 3 escalones del acceso, llegué a la banqueta. El sol de las 10 de la mañana me dio de frente. Cerré los ojos un segundo. Sentí el calor en la cara, el olor a pasto mojado del jardín de la casa de enfrente, el sonido lejano de un camión de la basura 2 calles más abajo. Abrí los ojos. Seguí caminando. Dentro de esa casa, sobre la mesa con el mantel de mi madre, había dejado 47 páginas de registros con fechas, horas y palabras textuales. 38 fotografías impresas, organizadas por fecha. Una declaración notariada y una carta de 1 página dirigida a los servicios de protección a la infancia, lista para ser enviada, con el nombre de Emilio y el nombre de Sofía escritos en la primera línea. Rodrigo no sabía nada de eso todavía, pero en aproximadamente 3 minutos, cuando abriera ese sobre, lo iba a saber todo. Caminé 4 calles antes de sentarme en una banca del pequeño parque que quedaba a 2 cuadras del fraccionamiento. El que Emilio y yo habíamos visitado decenas de veces para alimentar a los patos del estanque con bolsas de pan duro que guardábamos juntos en el cajón de la cocina. Me senté, puse la bolsa sobre mis rodillas y me quedé quieta. El sol de las 10 de la mañana del 10 de mayo calentaba mis manos con una suavidad que no merecía la mañana que acababa de vivir. Los pájaros hacían su ruido normal. Un niño pasó corriendo con una pelota roja. Una señora mayor caminaba a paso lento con su perro pequeño, un perro blanco con manchas café que me recordó al que tuvimos cuando Rodrigo era chico.
Me permití respirar. Y entonces, a las 10:23 de la mañana, mi teléfono vibró. Era Rodrigo. No contesté. Volvió a llamar a las 10:31. No contesté. A las 10:44, un mensaje de texto. «Mamá, ¿dónde estás? Necesito hablar contigo. ¿Qué es todo esto?» Guardé el teléfono. A las 11:02, llamó Marcela. Esa sí la contesté. «Mamá, ya sé que saliste. Rodrigo me acaba de llamar hecho nada. ¿Estás bien?» «Estoy en el Parque de los Patos». Hubo una pausa breve. «Voy para allá». Marcela llegó a las 11:47 de la mañana con 2 cafés de la tienda de la esquina y una expresión en la cara que era mitad angustia y mitad algo que tardé un momento en identificar como orgullo. Se sentó a mi lado en la banca, me dio uno de los vasos y no dijo nada durante 1 minuto entero. Solo estuvo ahí, a mi lado, con el hombro rozando el mío, como cuando era niña, y se quedaba dormida junto a mí en el sofá, viendo películas los sábados por la noche. «¿Qué dijo Rodrigo cuando te llamó?», le pregunté. Marcela tomó un sorbo de café. Que qué había dejado en ese sobre, que si yo sabía algo, que estaba muy alterado porque los invitados todavía estaban en la casa cuando lo abrió y alcanzaron a ver las fotos. Me quedé quieta. ¿Las vieron? Las de Emilio, sí. Las de las condiciones del refrigerador. Y la carta dirigida a servicios de protección. Marcela me miró. «Mamá, la señora Carmen vio la carta y le dijo a su marido en voz alta que si los niños estaban en riesgo, ellos tenían la obligación de reportarlo también». Cerré los ojos un momento. ¿Sabes qué sentí en ese instante? No fue satisfacción, no fue alivio. Fue algo mucho más complejo y menos cómodo que eso. Fue la sensación pesada y quieta de que una piedra que has cargado durante 8 meses de repente ya no está en tus manos. Y el cuerpo todavía no sabe cómo moverse sin ese peso. Todavía me pregunto si hice lo correcto, si había otra manera. Si una madre debería llegar a ese punto con su propio hijo. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? ¿Habrías seguido en silencio? ¿Habrías hablado antes? ¿O habrías hecho lo mismo que yo? Dime en los comentarios. De verdad necesito saberlo. Necesito saber que no estoy sola en esa duda, porque la duda no desaparece solo porque las cosas resultaron de cierta manera. La duda se queda. Es parte del precio de amar. Lo que sí sé es lo que pasó en los 21 días siguientes. El 10 de mayo por la tarde, los González hicieron exactamente lo que la señora Carmen había dicho. Presentaron un reporte voluntario ante el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, describiendo lo que habían visto en el sobre. No fue una denuncia penal. Fue una notificación de verificación de bienestar familiar. El tipo de proceso que se activa cuando adultos responsables tienen indicios de que menores podrían necesitar atención. Un trabajador social se presentó en la casa de Rodrigo el 14 de mayo, un miércoles, a las 9:15 de la mañana. Eso me lo contó Marcela, que lo supo porque Rodrigo la llamó en pánico a las 9:47, con una voz que Marcela describió como la de alguien que acaba de pisar tierra que no sabía que era falsa. «Mamá, Rodrigo lloraba», me dijo Marcela. Me llamó llorando. Me dijo que no entendía cómo había llegado a esto, que por qué no le había hablado antes, que todo era un malentendido. Me quedé callada. «¿Y tú qué le dijiste?» Marcela se tomó un segundo. Le dije que le preguntara a su conciencia cuántas veces te dio la oportunidad de hablar. No respondí nada, pero por dentro algo se acomodó en un lugar donde llevaba mucho tiempo sin acomodarse nada. La visita del trabajador social duró 90 minutos. Revisaron el estado de la casa, hablaron con los niños por separado, revisaron el historial médico de Sofía, tomaron nota de las condiciones generales. El resultado fue lo que en esos procesos se llama seguimiento preventivo. No había evidencia de riesgo grave e inmediato, pero sí de descuido sistemático en rutinas básicas de cuidado. Se programaron 2 visitas de seguimiento y una recomendación de orientación familiar. Rodrigo canceló el viaje a la Riviera Maya. Eso también me lo contó Marcela. El paquete para el 22 de mayo, los 5 días todo incluido, el resort de alberca infinita y cenas frente al mar. Cancelado el 15 de mayo,
con penalización del 40% del costo total. 280,000 pesos que simplemente se fueron. Yo no lo celebré. Lo escuché y sentí solo el cansancio quieto de alguien que ha estado en pie durante demasiado tiempo y finalmente puede soltar los hombros. Pero el momento que más me marcó de todo lo que pasó en esos 21 días no fue la visita del trabajador social, ni la cancelación del viaje, ni los mensajes sin respuesta de Rodrigo acumulándose en mi teléfono. Fue el 19 de mayo, un lunes, a las 4:47 de la tarde. Sonó el timbre de la casa de Consuelo en Guadalajara, donde me había quedado desde que salí de la Ciudad de México. Consuelo fue a abrir. Escuché su voz desde la cocina, luego un silencio breve y luego sus pasos acercándose. «Patty, es Emilio». Me levanté tan rápido que casi tiré la silla. Rodrigo lo había traído desde la Ciudad de México. Solo, sin avisar, sin llamar. Mi hijo había conducido 3 horas, había tocado la puerta de la casa de mi amiga y se había quedado en la banqueta con mi nieto de la mano, sin atreverse a pasar. Salí a la puerta. Rodrigo estaba parado en la entrada, con una expresión que no le había visto nunca antes. No era la expresión del hombre que levanta copas frente a invitados, ni la del que habla de espacios personales con voz modulada. Era la expresión de un niño de 44 años que no sabe cómo reparar algo que rompió sin darse cuenta de la fuerza que usó. Emilio se soltó de su mano y corrió hacia mí. Lo abracé con los 2 brazos, con toda la fuerza que me quedaba, con la cara enterrada en su cabello que olía a ese mismo jabón de lavanda del baño de arriba. Sentí su espalda delgada bajo mis manos, su respiración acelerándose un poco como cuando llora en silencio para que no lo vean, el calor de su frente contra mi cuello. «Vuela, Patty», me dijo al oído. Solo eso. Mi nombre en su voz. Levanté la vista hacia Rodrigo. Él me miraba, y en sus ojos vi por primera vez en muchos meses algo que reconocí de cuando era niño. Vergüenza verdadera. No la vergüenza de quien fue atrapado, sino la vergüenza de quien finalmente entiende exactamente lo que hizo y ya no puede ignorarlo. Abrió la boca, la cerró, volvió a abrirla. «Mamá, yo…» Le puse la mano en el brazo, solo eso, sin palabras. Porque hay momentos en que las palabras llegan demasiado tarde para ser las protagonistas, y lo único honesto es el silencio entre 2 personas que se conocen desde siempre y que acaban de atravesar algo que las 2 van a cargar por mucho tiempo. Lo dejé pasar. Consuelo hizo café. Emilio se quedó pegado a mí en el sofá con mis manos sobre su cabeza durante toda esa tarde, viendo un programa de caricaturas que ninguno de los 2 realmente mirábamos. Rodrigo habló poco. Me dijo que Valeria y él estaban en un proceso de orientación familiar, que había entendido cosas que no quería ver, que iba a hacer cambios, que lo sentía. Lo escuché. No le prometí nada. No le dije que todo estaba bien, porque no lo estaba. No le dije que lo perdonaba en ese instante, porque el perdón no funciona como un interruptor que uno activa cuando llega el momento correcto. El perdón es un proceso largo y silencioso que a veces tarda más de lo que quisiéramos y a veces no llega completo nunca. Pero sí le dije algo antes de que se fuera esa noche. Me levanté del sofá cuando él ya tenía la chaqueta puesta para salir. Lo miré de frente y le dije: «Rodrigo, yo te crié con todo lo que tenía. Te di mi tiempo, mi esfuerzo, mis sueños aplazados, mis rodillas y mis ahorros. No lo hice para que me lo devolvieras. Lo hice porque eres mi hijo y porque una madre no lleva la cuenta de lo que da. Pero hay algo que sí te voy a pedir que entiendas, y es lo único que te pido». Él me miraba sin parpadear. «Que Emilio y Sofía son personas, no son adornos de tu vida ni problemas de logística. Son personas que te necesitan presente, no perfectamente coordinado. Y si en algún momento sientes que no puedes con eso solo, me llamas. No para que vaya a resolver lo que te corresponde a ti, para que juntos encontremos la manera. ¿Entendido?». Rodrigo asintió. Vi cómo le temblaba la mandíbula. «¿Me das otro abrazo, mamá?». Me acerqué. Lo abracé.
y en ese abrazo sentí al Rodrigo de 8 años que alguna vez me abrazaba con toda su fuerza como si quisiera meterse de regreso en mi pecho. Seguía ahí, dentro del hombre que se había equivocado tanto. Seguía siendo mi hijo, eso no arreglaba nada, pero tampoco era nada. El 31 de mayo, 21 días después del 10 de mayo, recibí en mi casa de Guadalajara una transferencia bancaria. Era de Rodrigo. El monto correspondía a 8 meses de trabajo de cuidado de menores, calculado a tarifa de mercado por una persona con experiencia docente. Lo había calculado él mismo, me dijo en el mensaje que acompañó la transferencia. No era lo que importaba. El dinero nunca había sido lo que importaba. Pero lo que ese número en la pantalla de mi teléfono representaba, sí importaba. Representaba que alguien, finalmente, había reconocido en voz alta lo que mis manos habían valido durante todo ese tiempo. Y eso, aunque tarde, aunque imperfecto, aunque acompañado de un costo demasiado alto para todas las personas involucradas, no era poca cosa. Han pasado 11 meses desde el 10 de mayo. Vivo en mi casa de Guadalajara, la misma donde crié a mis hijos. El jardín ha crecido más de lo que debería. Las plantas me reclaman con sus hojas amarillentas porque nadie las cuidó del todo mientras yo estaba en la Ciudad de México. Mi rutina ha vuelto. Las mañanas en la parroquia, los miércoles con Consuelo y el grupo de costura, las tardes leyendo en el patio con un café de olla que me preparo yo misma, sin prisa. Emilio y Sofía vienen 2 fines de semana de cada mes. Rodrigo los trae. A veces Valeria también viene, pero se queda en el carro o hace la entrega en la puerta. No hemos hablado más allá de lo necesario. Y está bien así. No todo se repara con conversaciones largas ni con promesas grandes. Algunas cosas se reparan con tiempo, con acciones pequeñas que se repiten hasta que el peso se va levantando solo. Rodrigo y Valeria terminaron la orientación familiar en julio. Asisten a terapia de pareja una vez al mes. Emilio me contó que su papá ahora le prepara el lunch para la escuela. Que la noche de Navidad cocinó él el pavo, con receta mía. Que Sofía ya duerme mejor. No sé si es permanente, pero es un cambio, y eso es más de lo que tenía hace un año. Yo no regresé a vivir con ellos, no lo haría ni aunque me lo pidieran, porque lo que pasó en esa casa me enseñó algo que no se aprende en ningún otro lado, que el amor familiar no es incondicional en el sentido de que uno deba aceptar todo. El amor familiar es incondicional en el sentido de que uno está dispuesto a hacer lo que sea necesario para protegerlo, incluso si eso significa poner límites donde nunca pensaste que los pondrías. Le di 8 meses de mi vida a esa casa. Le di cada mañana de las 5:30. Le di mis manos para cuidar a Emilio y Sofía. Le di mi silencio cuando quería gritar. Le di mi dignidad cuando querían quitármela. Y lo que recibí no fue lo que esperaba. Pero lo que gané fue algo más grande. Gané la claridad de saber que la familia verdadera no se mide en la sangre ni en los años que uno pasa bajo el mismo techo. Se mide en el respeto que se da y se recibe, en la palabra que se cumple, en el cuidado que se pone en los detalles pequeños que nadie ve, pero que terminan definiendo quiénes somos. Y si mis nietos algún día ven este video, quiero que sepan esto. La sangre no garantiza el respeto. El respeto se gana cada día, y se pierde en un momento si no lo cuidas. El Día de las Madres llegó de nuevo este año. El 11 de mayo, Emilio y Sofía trajeron flores del jardín de su casa, flores silvestres envueltas en papel de periódico, como las que yo recibía cuando Rodrigo era niño y no tenían dinero para comprarlas en la floristería. Rodrigo me abrazó antes de irse. Me dijo, «Mamá, lo siento». No le dije que ya estaba bien. No le dije que todo había quedado atrás. Solo le dije, «Ya pasó. Ahora cuida bien a tus hijos». Y eso fue todo. «Mamá, recoge tus porquerías y lárgate de mi casa. Hoy mismo». Esas fueron las palabras con las que empezó todo. Y estas son las que cierran la historia. Algunas puertas, una vez que se cierran, se quedan cerradas por siempre. No por rencor, por sabiduría. Gracias por acompañarme hasta aquí. Si esta historia te movió algo por dentro, dale like.
Suscríbete si no lo has hecho. Comparte con alguien que necesite escucharla. Y cuéntame en los comentarios, ¿qué harías tú en una situación así? ¿Qué aprendiste? Hasta la próxima.